favor. O sea, es que no hay, o sea, depende de qué tipo de conflicto sea y cómo se esté dando, ¿no? Por ejemplo, pues ahora tenemos estas comunicaciones que son tremendas, pero si tú lees a Kapuscinski se perdía en un lugar lejano y después lograba, o sea, durante días o semanas o meses, hasta que lograba llegar a un lugar desde donde podía enviar su material, a veces por correo, a veces por telégrafo, casi, ¿no? O sea, con la tecnología de la época. Y eso todavía nos puede suceder otra vez, porque confiamos un montón en la tecnología o nos confiamos demasiado en la tecnología y de pronto puede ocurrir algo. O sea, puede, por ejemplo, en algunos países cuando hay conflictos, los gobiernos obstruyen Internet, tiran Internet. Entonces tú que estás súper acostumbrada a usar Internet, de pronto, ¡pum!, ¿qué crees? Ya no sirve y a ver cómo le vas a hacer. O sabes que si haces algo por Internet, te van a descubrir. Entonces necesitas utilizar otro tipo de sistemas para evadir el espionaje, ¿no? La vigilancia. O de plano no lo vas a poder usar, porque incluso puedes no poder usar un teléfono. No sé de periodistas, pero sí ha habido casos en los que, por ejemplo, alguna vez Rusia abatió con un misil a un líder checheno que usó un teléfono. Gracias a la antena del teléfono superior no le estaba y ¡pum! Entonces tienes que estarte cuidando muchísimo. Las condiciones cambian un montón. Cuando eso que te contaba hace un momento de Irán, se hizo una locura porque toda la prensa que había entrado, había unas elecciones y esas elecciones parecía que iban a ser como un paseo para el presidente que se quería reelegir. Entonces, como pensaban que iba a ser muy, muy fácil, pues dejaron entrar un montón de prensa extranjera con visas de prensa, pero de pronto ocurrió que no fue un paseo, hubo una oposición muy fuerte, hubo un fraude electoral tremendo, como el que hubo aquí en el 88, y la gente se levantó, o sea, se levantó contra el régimen y el régimen la reprimió. Pero entonces ya al gobierno ya no le convenía tener tantos periodistas, o sea, todos los que había dejado entrar. Y como a cada periodista junto con la visa le pusieron una especie de ayudante o guía, que más que ayudarlo o guiarlo, lo que hacía era vigilarlo, fue fácil localizar a todos esos periodistas y sacarlos. Ya, adiós, gracias. Pero habíamos otros, o sea, yo había entrado más de un mes antes de las elecciones a Irán, ya había entrado como turista. Entonces, y no me había quedado en el hotel donde se quedaban todos los periodistas, me quedaba en un hotelito chiquito, lejano. Y había había un canadiense que también estaba ahí, ¿no? Y que también había entrado como turista. Entonces estábamos abajo del radar del régimen, no sabían de nosotros. Y eso significó que para los medios de comunicación en español, pues yo era el único periodista de habla española que estaba en Irán. Todo el mundo quería que hiciera algo para ellos. Y era un lío porque, o sea, obviamente que no podía tomar a muchos, pero bueno, estaba con un periódico en España, otro en Argentina, otro en México, y con un semanario, con Proceso en México y además con un mensual, con Esquire. ¿En ese momento te fuiste como periodista independiente o justo ibas respaldado por estas publicaciones? No, yo estaba haciendo un recorrido independiente personal por la ruta de la seda. O sea, venía desde China. O sea. Casual. Venía desde China e iba a Estambul y tocaba cruzar por Irán. Yo sabía que había unas elecciones en Irán, eso, que iba a ser un paseo para el presidente, pero igual yo quería verla. Entonces calculé mis tiempos para estar ahí en ese momento sin imaginar como nadie, ¿no? Todo eso. Pero entonces fue un problema enorme porque tenía que escribir para 3 periódicos y cada periódico quería un tipo de material distinto. Claro. O sea, uno quería una nota pura y dura, otro quería una crónica en tercera persona, o sea, que no se notara mi presencia. Y el otro quería una crónica con mi presencia. Entonces, cada uno de los 3 materiales tenía que escribirlo aparte. Y luego, ya al fin de la semana, tenía que escribir para el semanario y luego, o sea, era realmente súper intenso. Entonces, me la pasaba durante el día recogía la información y después, de acuerdo, o sea, lo bueno es que
cada país está en un uso horario distinto. Entonces, fecha de entrega era distinta. Escribía, pues no, la hora de entrega, ¿no? Porque era diario. Ah, entonces, perdón, sí, hora. Primero para Barcelona, porque era para el periódico de Cataluña, luego para Buenos Aires y luego para México. Entonces así iba y acababa así medio muerto, pero además se filtró el número de teléfono de mi hotel y la habitación, lo cual me ponía en peligro porque eso el régimen podía averiguar. Pero entonces me llamaban de un programa de Chile a las 3 de la mañana mías, ¿no? Y les valía, o sea, querían tener una declaración mía a esa hora y yo, no me molesten. Y además tenía al chico que atendía la recepción por la noche, obviamente enojadísimo, o sea, salía por la mañana y estaba así, ¿por qué te está llamando gente toda la noche? O sea, era un lío, ¿no? Pero esas eran esas condiciones. En otras condiciones, por ejemplo, en Siria, en Alepo, que Alepo pues no había luz, no había agua, estaba la ciudad partida por la mitad, una mitad controlada por el régimen, otra mitad controlada por la insurgencia, y la mitad en donde yo estaba la insurgencia, a su vez estaba fragmentada también. Y ahí era tratar de conseguir internet como fuera y en los momentos que era posible pues sacar la información y en otros momentos quedarte pues con los temas en la mano porque no habías logrado sacarlo. Claro. Entonces realmente en cada conflicto hay, o sea, por ejemplo, cuando entramos en Libia, los libios, o sea, era el principio, los primeros días, entramos como a los 6 o 7 días de que había iniciado la revolución. Y Libia era un país tan cerrado, tan bien controlado, tan férreamente controlado por Gaddafi, que pues, nadie se imaginó que iba a pasar nada allí. Cuando empezó, fue una sorpresa. De hecho, un fotógrafo estadounidense y yo habíamos ido a Marruecos porque pensamos que ahí se venía algo y no pasó nada, y mientras tanto empezó en Libia. Entonces hubo que hacer toda una maniobra para llegar a Libia. Pero ahí todo era nuevo, porque los libios nunca, o sea, el país estaba tan cerrado que nunca, el 99% de los libios nunca habían visto a un extranjero, menos a un periodista. Y cuando entramos, pues estaban sorprendidísimos y con una ingenuidad, o sea, también la ingenuidad de gente que no está acostumbrada a eso, a los extranjeros y a la prensa, ¿no? Entonces, pero con una ingenuidad mostrándonos lo que estaban haciendo su revolución. Entonces, pero también todo era como muy básico, excepto que a uno se le había ocurrido que la prensa era importante para su movimiento y habían montado una oficina de prensa. O sea, una oficina con luz, con internet, o sea, con una antena, para que tú pudieras desde ahí estar contando lo que pasaba, ¿no? O sea, el tipo dijo, yo no quiero ir a echar tiros, yo no quiero ir a pelear, pero sí quiero ayudar a la revolución. Y su contribución, él era ingeniero, y su contribución fue montar un centro de prensa. Y para nosotros fue increíble porque nos resolvía la parte, o sea, cuando entramos no sabías dónde ibas a dormir, dónde ibas a comer, cómo te ibas a mover, no tenías vehículo. Pero lo más importante era que nada de lo que pudieras hacer tenía sentido si no podías transmitir la información. Y este señor lo resolvió.